Metrolínea es una empresa que se crea bajo unas políticas y unas direcciones del gobierno central. Aquí no era si se quería o no se quería entrar a funcionar con este sistema, sino que a través de la presidencia del doctor Uribe seleccionó 5 ciudades las cuales entraron al transporte masivo, quisiera o no se quisiera. Creo que ahí empiezan los problemas de la empresa. Cuando se hace un gran debate, no sé si algunos de ustedes estuvieron en la Cámara de Comercio, que vino el exalcalde de Bogotá, Peñalosa, y se presentó todas las bondades supuestas que iba a tener el transporte masivo y por qué era imperioso implementarlo en la ciudad. En ese gran foro hubo una discusión abierta y se manifestó de que Bucaramanga no necesitaba transporte masivo. Bucaramanga lo que necesitaba era una reestructuración de rutas. Sin embargo, como les explicaba, es política nacional y no hubo poder humano quien cambiara la filosofía. Los transportadores en su momento se opusieron a que entrara el transporte masivo y el presidente, en aras de que hubiera entendimiento, hizo un acuerdo con todo el gremio transportador en el cual les garantizaba que el transporte no se iba a salir de las manos de los actuales transportadores de Bucaramanga y su área metropolitana, tal así que se conformaron 2 bloques, uno se llama Metro 5 y otro se llama Movilizamos. Cada bloque aglutina un grupo de las empresas actuales. Metro 5 aglutina las empresas, las mayores, las empresas más grandes, como son Unitransa, Transcolombia, Cortrander, y Movilizamos aglutina el resto de empresas que no son iguales ni de grandes ni de sólidas económicamente como Metro 5. Se abre la primera licitación y la primera licitación se la adjudican a un grupo, al grupo Metro 5. En vista de que las empresas pequeñas no pudieron participar, se abre otra licitación para que pudieran entrar el grupo de las empresas que quedaron faltando y entra Movilizamos y se gana la licitación Movilizamos. Ahí, en ese punto, ya quedan todos los transportadores aglutinados bajo el esquema del transporte masivo. Además, los alcaldes del área metropolitana quedan comprometidos a participar en ese sistema de una u otra manera. Lo primero es que cada municipio del área metropolitana tenía que invertir X cantidad de dinero y en la contraprestación Metrolínea les llevaba el sistema, les entregaba ciclorrutas, les arreglaba el entorno, mejoraba la parte peatonal. Al iniciarse las obras se empezaron a encontrar una serie de problemas grandes. Primero, se diseñó una gran columna vertebral que atravesaba todo el área metropolitana de norte a sur y salía desde La Virgen hasta la ciudad de Piedecuesta. Esa era la gran columna vertebral. Y las demás rutas se denominaban la troncal y quedaban las pretroncales, que eran las que iban a cubrir vías secundarias como era la carrera 27 y la carrera 15. En la primera instancia, cuando se inician las obras, no se alcanza a llegar ni siquiera a La Virgen. Entonces el sistema queda parado nomás hasta Quebrada Seca. Ahí ya tenemos el primer problema. Ya se rompe la continuidad que había entre la parte norte de la ciudad y la parte sur de la ciudad. Aquí no hubo planeación del sistema. Aquí empieza la parte grave del sistema, porque Metrolínea es un sistema para favorecer al usuario,
al peatón, al que no tiene la suficiente capacidad económica de montarse en un taxi o tener su vehículo propio. Y nos encontramos que el sector que está más golpeado del área metropolitana, que es el norte, queda incomunicado, porque no llegamos sino hasta Quebrada Seca. Entonces, de Quebrada Seca hacia el norte no hay transporte. Y como no hay transporte, entonces, ¿qué hay que hacer? Empezamos a hacer remiendos. El grupo de empresas que estaba cubriendo el norte continúa cubriendo el norte, pero con el agravante de que ya el usuario tiene que utilizar dos pasajes, porque dentro del transporte masivo quedó muy claro que el transporte convencional no puede hacerle competencia al masivo. Por donde va el masivo no puede ir un vehículo convencional. Ahí llegamos hasta Quebrada Seca y empieza a aflorar el transporte informal, porque la gente que iba para el oriente o la gente que iba para el occidente, no los que iban para el sur, y los mismos para llegar hasta Quebrada Seca empiezan a utilizar el mototaxismo y el transporte informal, lo que llamamos comúnmente la piratería. Entonces, en el sector norte prolifera todo lo que es la informalidad, pero porque no se tuvo en cuenta que ese sector era el primero que tenía que cubrirse, porque eso es lo que en transporte se denomina demanda cautiva, porque aquí es donde está el estrato socioeconómico de más bajos ingresos y por consiguiente, por obligación, tienen que utilizar el transporte público. Y nos venimos para el sur. En el sur, el estrato socioeconómico es mucho más alto y se enfoca el transporte masivo en Florida Blanca. Al enfocarlo en Florida Blanca, le dan prioridad a la alimentación en la ciudad de Florida Blanca y queda pendiente Piedecuesta, porque el proyecto inicial tenía que ser Piedecuesta, La Virgen. Aquí queda discontinuo, entonces aparece la figura de que, bueno, no tenemos sino para esto, entonces hacemos la primera fase. Esa primera fase sale de la improvisación y de la necesidad de armar algo. Y dice, quedamos pendientes con la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? El ingreso a la ciudad de Piedecuesta. Y aquí encontramos varios problemas. Para ingresar a Piedecuesta, primero, se construyen una serie de puentes que van desde la ciudad de Florida Blanca hasta Piedecuesta. No sé si ustedes los habrán visto. Son unos puentes que creo que tuvieron un costo aproximado entre 80 y 100 mil millones de pesos, pero se les olvidó la parte más importante, que era establecer la terminal de la empresa en la ciudad de Piedecuesta. Usted no, en un diseño de una ruta, lo primero que se hace es buscar el origen y el destino. Y siempre, tanto el origen como el destino es de carácter obligatorio que las empresas deben tener una terminal, porque los buses tienen obligatoriamente que llegar a un punto, porque sus frecuencias y sus recorridos exigen que los vehículos deben estacionarse en alguna parte mientras empiezan a operar las frecuencias. Además, los conductores tienen que contar con los servicios mínimos sanitarios, donde ellos se puedan bajar y descansar, tomarse una gaseosa, hacer sus necesidades fisiológicas, y es de forzosa obligatoriedad que estén las terminales. Aquí en Piedecuesta no se hizo la terminal. Se adquirió un lote, pero el lote que se adquirió fue antes de la ciudad, no después de la ciudad. Todo vehículo, todo transporte público debe ir de los extremos de las ciudades, norte-sur, oriente-occidente, para que en su trayecto se diseñen sus paradas y pueda recogerse el mayor número de pasajeros. Aquí se compró un lote antes de ingresar a la ciudad. ¿Eso qué implica? Que entonces toda la ciudadanía tiene que montar en buses alimentadores y llevarlos a su terminal, para que ahí
hagan primer transbordo para salir a sus respectivos destinos. En el diseño original no hay continuidad de un recorrido, sino hay una serie de transbordos. Eso contrasta con nuestra cultura porque nosotros no estábamos acostumbrados a tomar un bus, llegar a otra parte, bajarnos y tomar otro vehículo, bajarnos y tomar otro vehículo para llegar a nuestro destino. Y eso sería muy bueno y operaría de mil maravillas siempre y cuando las frecuencias funcionaran. En todas las partes del mundo donde esté el transporte masivo, usted encuentra un plano donde dice bus a las 4:15 y el bus a las 4:15 está ahí. Bus a las 4:45 y a las 4:45 está aquí. Aquí se trató de hacer eso, pero entonces ni se implementaron los horarios, ni se cumplieron con las frecuencias, ni mucho menos se pudo establecer los transbordos con los tiempos medidos y exactos. De tal manera que un muchacho que va para la universidad tiene que salir, por decir algo, de Los Lagos a llegar a la terminal que no es una terminal, al transbordo de Quebrada Seca y ahí tomar otro bus para llegar a la universidad. Eso no fue lo que se le ofreció a la ciudadanía se le ofreció comodidad, confort, seguridad y lo más importante, tiempo, porque en ese momento se decía que al ingresar el transporte masivo a la ciudad, las personas, como iba a ser un transporte muy rápido, iba a tener la oportunidad de ir hasta su casa, descansar y llegar mucho más temprano en las horas de la noche a poder compartir con su familia. Resulta que con esta serie de transbordos y con esta serie de frecuencias que no están coordinadas, entonces el tiempo en cambio de disminuir se nos aumentó. Eso va de la mano con la tercera parte. Bucaramanga tiene 700.000 habitantes, Florida Blanca tiene 250.000, Piedecuesta tiene 160.000 y Girón tiene 110.000. Y el fuerte de la alimentación se concentró en la ciudad de Florida Blanca, que tiene 250.000 habitantes, y no se consolidó en Bucaramanga, que tiene 700.000 habitantes. Si ustedes observan, la carencia de transporte en la parte oriente-occidente es total. Se encuentra excelente transporte norte-sur, pero oriente-occidente no encontramos. De tal manera que una persona que venga de cualquier parte, llega a la carrera 15 y va para Cabecera, ahí obligatoriamente o tiene que tomar un taxi o tiene que tomar un transporte convencional. Y todo eso estaba encauzado mirando el transporte masivo. Y se nos olvidó que aquí en el área metropolitana hay una oficina que se creó exclusivamente, que es la Oficina del Transporte Urbano, que la tiene el área metropolitana. Los señores del área metropolitana desconocieron o ignoraron, no sé qué motivo sería, pasó a segundo plano y el área metropolitana, que era la autoridad o que es la autoridad, que es la que tiene que decir por dónde van los buses, cuáles son las frecuencias, dónde tienen que estar las paradas, no ha hecho absolutamente nada. Se hace un pedido de flota, antes que nada, para que usted, lo primero que uno hace al comprar una casa es, bueno, ¿qué tan grande es la casa y cuántos muebles traigo? Y si cabe la mesa o no cabe la mesa, y si la cabe doble o cabe la pieza es tan pequeña que toca sencilla, pues eso es lo que se compra. Aquí hicieron un pedido de flota sin motivo ni razón, de tal manera que para cumplir la famosa fase 2, que nunca existía, trajeron 17 padrones, 17 articulados, 53 padrones y 35 alimentadores. Cuando un sistema masivo, para que opere, opera si hay alimentación. Si no hay alimentación, el sistema tiende a fracasar. Eso le pasó a Sao Paulo cuando inició el transporte masivo, fue carente de alimentación y la alimentación llevó a que ese sistema fracasara. Como
Al consolidar la empresa, habían dos opciones para las personas que conformaban las diferentes empresas, y era, o se hacían socios de Metrolínea, o en su defecto se quedaban fuera del sistema. Entonces dijeron, unos se acogieron al sistema, otros dijeron, esto no camina, esto es como todo, se queden, veremos, yo no participo, me quedo aquí quieto, y otros quedaron en la lucha y exigieron de que como el transporte masivo no podía cubrir el 100% de la ciudad, el 66% lo cubre el transporte masivo, el 34% tiene que cubrirlo el transporte convencional. Y ese 34% que está por ley y que está vigente y que está de acuerdo a la normatividad, ese 34% del transporte convencional tiene que cubrir lo que no cubrirá el transporte masivo. Y aquí es donde volvemos al área metropolitana. Si ustedes le preguntan a la directora del área metropolitana qué rutas componen el 34% que le corresponde a los convencionales, tenga la plena seguridad de que nadie sabe cuántas son, ni de dónde vienen, ni de dónde van. Caso Girón tiene unas rutas, caso Lebrija, que supuestamente Lebrija no puede volver a llegar a la ciudad, sino tiene que llegar al portal de Girón y ahí hacer un transbordo, y del portal de Girón vamos a ver cómo, a dónde, si yo voy para el oriente o voy para qué sector voy, cómo me van a alimentar, cómo me van a llevar, cómo me van a sacar, sin que a mí, mi bolsillo me lo afecten dos veces. Primero, nosotros tenemos que saber que nuestra clase no es la más pudiente. Los buses convencionales, le dice un estudiante, tengo 1000, le dice, súbase. El de la tarjeta le dice, es la tarjeta, y si no, no se sube. ¿Qué va a pasar con la gente de Lebrija que estudia en las horas de la noche? ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a movilizar a la gente de Lebrija? La gente de Lebrija todavía no ha visto el problema que tiene. Y no lo ha visto porque la fase 3, que supuestamente era la que tenía que entrar en este momento, que la fase 3 se volvió fase 2, va a tener ese inconveniente. Y ese inconveniente va acompañado de otro inconveniente. Resulta que Metrolínea compró el lote para construir su portal y contrató a una entidad para que le hiciera su diseño. Y entonces el lote que compró Metrolínea tiene 22.000 metros cuadrados, pero el señor que me hizo el diseño se le olvidó que tenía 22.000 metros cuadrados y me hizo un diseño de 29.000 metros cuadrados. Entonces yo no puedo meter en mi portal, en mis 22.000 metros cuadrados, porque me están faltando 7.000 metros cuadrados. Ese es el gran problema que en este momento afronta el municipio de Girón. Y como ustedes saben, esto es oficial y todos los dineros oficiales son muy complicados y es muy difícil de manejar. Si yo pagué porque me hicieran un diseño, yo ya no puedo tumbar ese diseño, porque si contrato un nuevo diseño estoy cometiendo daño fiscal, porque invertí una plata que la voy a botar a la caneca, porque a la final es la plata de todos nosotros, porque es la plata con que nosotros pagamos los impuestos. Y ahí nace el gran problema de Girón. Y si nos vamos para Floridablanca, para que hablemos de los portales, entonces en Floridablanca encontramos otro problema de una magnitud similar, o yo diría que mayor, y es que también se contrata a un ente para que haga el diseño del portal de Floridablanca, y ese diseño lo contrataron a través de una figura que es la concesión. Ustedes deben saber que todo lo que es concesionado corresponde a quien se gana la concesión construir la obra, y después de que se construye la obra empieza a recibir los dividendos. Pues aquí se contrató la construcción del portal de Floridablanca y tenían 18 meses para entregar la obra.
pero pasaron los 18 meses y la obra no se terminó. Vinieron dos problemas de carácter técnico, se presentaron dos figuras de nivel nacional, ambas tenían un argumento que fueron los ingenieros de suelos. El ingeniero de suelos que diseñó el primer portal dijo que con 150 Kaiser eran suficientes para la construcción del portal. La firma contrató otro ingeniero de suelos y dijo que los 150 Kaiser eran insuficientes, que necesitaban 300. El dueño de la firma pues le cree a su ingeniero, y entonces de los 150 Kaiser que tenían que hacer pasaron a ser 320, o sea que eso se dobló. Al doblarse eso, entonces ¿en qué nos vamos? En tiempo y en plata. Y al irnos en tiempo y en plata, se cumplen los plazos, y los plazos en el sector oficial son de estricto cumplimiento. Entonces la concesión, cuando usted concesionó, Metrolínea le dijo: no se preocupe que nosotros vamos a mover 120.000 pasajeros en la primera fase. Entonces, con base en los 120.000 pasajeros que iba a mover la empresa y el porcentaje que le correspondía por cada tiquete, que era del 11.75, se hace un cálculo y se hace un cierre financiero, y con ese cierre financiero entonces yo hago mi negociación y arranco la construcción de mi obra. Pero cuando empiezan esos dos problemas, Metrolínea comete un pecado grave, que es empezar a pagar la concesión antes de que le entreguen la obra. Y como Metrolínea empieza a pagar antes de que le entreguen la obra, entonces se le entrega al contratista un arma supremamente fuerte, en el cual le demuestra que lo que yo le dije no fue cierto. Yo le dije que iba a mover 120.000 pasajeros y resulta que estaba moviendo 55.000 pasajeros. Entonces empieza el desfase económico, y al hacer el desfase económico, entonces el contratista le exige al contratante que le cumpla, o si no, que le pague. Y en ese momento está la situación. Hay dos posibilidades. Una, si se prescinde del contrato, el contratante tiene que pagarle al contratista lo que está hecho hasta el momento, porque ya está hecho, ¿sí? Y corre el riesgo de que el contratante lo demande a usted por el incumplimiento del contrato. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando más o menos, lo que está construido, podemos estar diciendo que está entre 55 a 65.000 millones de pesos. Lo que queda faltando, más o menos, es una cifra igual, o sea que estaríamos hablando más o menos de 120.000 millones de pesos, sin contar si hay demanda, porque si hay demanda, la demanda, ya, aquí está el doctor Reinaldo, que es abogado, y sabe que ya los ingenieros pasamos a segundo plano, porque ahora todas las obras las manejan los abogados. Ese es el pequeño problema del portal de Florida Blanca. Y pues ahora nos vamos para el norte, porque el norte también tiene portal. Entonces también Metrolínea contrata que le hagan el diseño del portal de Florida del norte, y también contratan a una entidad para que le haga el diseño, y le hacen el diseño, y el diseño quedó perfecto y las mil y una maravilla. Pero cuando se fue a construir, cuando se fue a abrir la licitación, resulta que el diseño lo hicieron sobre una vía pública, y sobre las vías públicas no se puede construir. Y vamos al mismo caso de Girón. Si usted modifica ese diseño, está cometiendo un daño fiscal. Y eso es el otro problema tan grave que tiene el norte, acompañado de que las vías del norte no es para meter un vehículo de las características de un articulado o de un padrón. Si ustedes pueden ver la famosa curva del diablo, eso apurado pasa usted con una moto, con una ciclorretica, porque la cosa es terriblemente transitada. Estamos hablando de cualquier cantidad de tráfico que está circulando por ese sector. Y eso, todo eso va acompañado de las demandas
que se pusieron a la empresa durante la ejecución de las obras. Tenemos, por ejemplo, el tramo que se hizo entre Provenza y Papi Quiero Piña, una empresa que se llama CIE, demandó a Metrolínea, se hizo una conciliación, no se pudo llegar a ningún acuerdo, pasó al segundo plano, tampoco se llegó a ningún acuerdo. Conclusión, el contratista ganó la demanda y ganó una demanda por el orden de los 18.000 millones de pesos. Tiene que pagar. Otro contratista de Puentes Limitada hizo otra obra, también demandó, también ganó por el orden de los 4.000 millones de pesos. La empresa, la estación de servicio que queda ahí frente al Éxito, también demandó porque perdió toda su clientela al cerrar la vía. Esa demanda está cursando, está caminando por el orden de los 10.000 millones de pesos. La carrera 27, también Garcillantas, que ustedes saben dónde queda, también demandó por el orden de 1.200 millones de pesos. Es decir, la empresa está afrontando en este momento demandas por el orden de más o menos 68.000 millones de pesos, sin contar el problema que les decía de la demanda grande, que es la de Papi Quiero Piña, que es la de Blanca, que si esa demanda se viene por el orden de los 100.000 millones de pesos, más los 60.000 que hay que pagar. Estamos hablando de que más o menos las deudas estarían superiores a unos 200.000 millones de pesos, que eso es muchísima, muchísima plata. Y todo eso va acompañado ¿en qué? En que el mal servicio, la mala distribución de las rutas, ya ustedes conocen el resultado, la gente está utilizando el mototaxismo, está utilizando el transporte informal, se le hace un cambio de una ruta sin que usted sepa, hoy amanece aquí, mañana amanece en otro lado. Entonces el departamento de transporte del área metropolitana no está funcionando. Y como no funciona ese departamento, pues la empresa Metrolínea no puede funcionar. Y como no funciona Metrolínea, el transporte convencional no puede funcionar, porque entonces esto se volvió un zaperoco que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Unos transportadores ya se han puesto en pie de lucha. A Piedecuesta le prometieron que si iban a entrar el transporte masivo, le hacían un puente elevado, nunca se lo hicieron, no hay un retorno, no hay un terminal. Entonces, el resultado de esto, y yo creo que esto es para los administradores y sobre todo aquí para los que se encargan de ejercer el control político, deben en un futuro, siempre que haya una obra, exigir cuál es la planeación de la obra. Mi concepto es que Metrolínea está al borde del fracaso porque careció totalmente de planeación. No hubo planeación. Las cosas se hicieron como iban llegando. No se proyectó nada, no se programó nada. Absolutamente el gobierno dejó toda la deriva y como van resultando las cosas las vamos a arreglar. Este es el momento. Los problemas que se están presentando actualmente era, por ejemplo, para que los señores del área metropolitana ya tuvieran diseñado su 34% y la ciudadanía supiera de dónde a dónde van las rutas, que nos entregaran un plano, que nos digan, mire, esta ruta viene por tal lado, va para tal lado, que los señores de Lebrija se enteren de lo que va a suceder, porque cuando llegue eso, nadie va a saber qué va a pasar y vamos a tener otro problema grandísimo con Lebrija. Los estudiantes de Lebrija que estudian en la UCC, los que estudian bachillerato, que salen a las 11 de la noche, ¿qué transporte los va a llevar a ellos? Entonces, todas estas cosas es lo que nosotros denominamos la carencia total de planeación.
no hay planeación, no hay planeación. Y si a todo esto miramos lo que hay que pagarle al transporte por cada kilómetro recorrido, pues entonces tenemos que mirar que todavía la cosa es mucho más grave. Un padrón se le pagan 4.700 pesos por un articulado, 4.700 pesos por kilómetro recorrido. A un padrón se le pagan 4.400 pesos por kilómetro recorrido. Y a un articulado se le pagan 3.900 pesos por kilómetro recorrido, vaya o no vaya con gente. A mí como transportador no me interesa si mi bus va lleno, va semilleno, va desocupado. En el momento en que yo mueva mi carro, a mí me pagan. Vaya o no vaya lleno. Entonces, ese gran número de pasajeros que nosotros se calculó en primera instancia, cuando se proyectó el transporte masivo, se calculó que en el área metropolitana había un movimiento diario de pasajeros aproximadamente de 470.000 pasajeros. Se inició con 55.000 y creo que ahora con el ingreso de Piedecuesta se ha subido a 100.000. Pero para que el transporte esté en el punto de equilibrio, cubriendo las rutas que está cubriendo en este momento, debe mover 180.000 pasajeros día. Si no mueve los 180.000 pasajeros día, no está en el punto de equilibrio. Si se mueven más de 180.000 pasajeros, empieza a generarle utilidad. Y aquí las inversiones las ha hecho la Nación, que invirtió casi 160.000 millones de pesos, Bucaramanga, Girón, Florida y Piedecuesta. De Girón, Florida y Piedecuesta, Florida no ha pagado sino como 600, 700 millones de pesos, Girón y está muy bien, estaba al día, y Florida Blanca no ha pagado nada. Piedecuesta sí también ha pagado, Piedecuesta ha pagado como unos 8.000 millones. Eso dice la Son 152 millones. Son 152, sí. Entonces, esos compromisos que se hicieron, volvemos al punto inicial de lo que es la planeación. ¿Por qué? Porque es que resulta que todo en todo prima la política. Y aquí en nosotros, en nuestro medio, no tenemos la política del transporte. Porque yo hoy soy el alcalde de Bucaramanga y vengo y firmo este contrato y tal. Pero yo mañana me fui. Entonces llega el otro alcalde y dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo. Entonces yo cambio y me voy por este lado. Entonces, ¿dónde está la política que hay que seguir? Por eso, cada alcalde, amén, que yo no estoy de acuerdo con la bendita descentralización, porque cada alcalde se volvió un reyesuelo, y como reyesuelo que es, dice, hace y se para, y se le olvida que los 4 años van volando. Mire que ya en este mandato ya se fue 1 año, ya no faltan sino 3. Y entonces, ¿quién paga los platos rotos? Siempre el plato roto termina en el más débil y los más débiles somos nosotros. Entonces, eso, a grosso modo, es la historia del transporte masivo. Primero, es agradecer al doctor Héctor Gerardo Cáceres que nos haya dispensado esta importantísima información. Saludar también la presencia del doctor Reinaldo y todos los amigos. Como dar 2 cosas. Una es que primero la definición que hace el ingeniero nos corrobora toda la realidad de la tragedia que está viviendo la gente con este sistema de transporte. Sin duda la gente, las protestas, las movilizaciones, los actos públicos que se han hecho son el reflejo de una realidad. Si no es que se lo esté inventando nadie, ni que alguien quiera hacer política, sino que hay una realidad que la gente está sufriendo los rigores de un sistema que sin duda es el reino de la improvisación. Y en ese sentido yo propondría mejor que en vez de dar un debate entre nosotros,
porque creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que hay una realidad y que esa realidad hay que darle una respuesta, y la respuesta ya la gente la está haciendo a través de las diferentes formas de organización como esta que se está haciendo en Piedecuesta y que seguramente mañana va a ser en Girón y más tarde seguramente va a ser en Lebrija, y de pronto eso se va a ligar seguramente con el área metropolitana, y lo que puede surgir es un gran movimiento de una protesta inmensa de la gente. Entonces nosotros debemos estar en capacidad de responder, de ayudar a la gente a eso. Creo que eso es lo esencial de esta charla, y no dando unas discusiones de todos los que estamos convencidos de eso. Diría yo que ese sería como un primer paso. Para contribuir a esto, esta charla que está haciendo el doctor, el ingeniero Gerardo, tiene ese propósito, es decir, es alimentarnos a todos de suficiente conocimiento de tal manera que uno pueda ayudar a darle una respuesta a la gente y la gente tenga la suficiente conciencia de que lo que está haciendo no es incorrecto, es decir, las formas de lucha que está haciendo la gente no son incorrectas, son apropiadas. Ese es como un primer elemento. Y para contribuir a esto que está haciendo el ingeniero Héctor hoy, nosotros en la asamblea, que se han dado unos debates, pero que no se han dado en esta discusión, que hoy nos ha servido mucho alimento, porque allá no se ha discutido la forma como usted lo ha planteado, pues sin duda ahora hemos presentado una proposición, que a instancia nuestra yo presenté la proposición de realizar una audiencia pública en Piedecuesta. Y esa audiencia pública se va a hacer abierta en el parque de Piedecuesta. Es decir, vamos a poner unas carpas y que vaya toda la gente. Si a la asamblea del sábado fueron 3.000 personas, me señalaron por la tarde, por la mañana fueron unos 200 y por la tarde unos 2.000, yo pienso que hay que meter a casi todo, que eso se convierta como una especie de que toda la gente, si es posible movilizarla, pueda salir, que salga ese día, porque se está citando al ministro del Transporte, porque el gobierno nacional tiene una responsabilidad inmensa en esto. Es decir, el gobierno nacional fue el que metió al área metropolitana en esta vaca loca que está. Y ellos tienen que responder, es decir, nosotros tenemos que obligar a que los alcaldes de estos municipios y la directora del área metropolitana, los directores de tránsito de cambio en los municipios, los propios concejales, los propios diputados y hasta el propio gobernador entiendan de que hay que reclamarle al gobierno una solución de este problema. Es decir, que el gobierno nacional responda también por el daño que ya ha ocasionado, y el daño va a ser grande. Esa es una cosa que creo que debe ser un aspecto central en esa lucha. Y el que no se ponga al lado de eso, pues se ponga al lado del gobierno, entonces se pone al lado de la lucha contraria a la que nosotros estamos planteando, lo que plantea la gente. Creo que hacia allá debe estar dirigida eso. Y esa audiencia se va a invitar al gobernador, los alcaldes, los concejales, al área metropolitana, al gerente de Metrolínea, a los gerentes de Metro 5 y movilizamos a los usuarios, a toda la gente, de tal manera que en esa audiencia pública se pueda expresar la gente y sacar unas conclusiones, que yo creo que seguramente la conclusión va a ser alguna expresión social que seguramente se puede entender por lo siguiente. Yo creo que el problema de Metrolínea se va a agravar, porque a mi juicio no tiene salida al problema. Es decir, no hay una forma de cómo resolver ese problema. Y digámoslo de esta manera, utilicemos las cifras que ha corroborado el ingeniero. Mire, estamos hablando de que ese es un servicio para una población de 1.120.000 habitantes. Sumado todos los que cifra que da, a grosso modo, unas más, otros menos, a señalar 1.120.000, ¿verdad? Habitantes, de los cuales solamente el 42.8% de esa población utiliza este sistema. El 42.8%, y ese 42.8% ¿de dónde sale? De los 480.000 usuarios, es decir, gente que utiliza ese transporte, que son los registros que ellos nos han dado de la gente que está en el transporte tradicional y la gente que está en el transporte.
480.000 diarios. Si usted lleva esos 480.000 diarios, ¿verdad? Y lo extrapola frente a toda la población, eso significa que el 57.2%, es decir, 640.000 personas se están movilizando por otro transporte. Pero el resto. No, se está movilizando en otro sistema. Entonces, si se está movilizando en otro transporte, quiere decir que está utilizando el transporte personal, que está utilizando la moto, está utilizando el taxi, está utilizando la piratería. Y si usted pone esas dos cosas en uno con una malla vial que es insuficiente, pues eso tiene que colapsar. Eso se va a estrellar, no hay una forma de resolverlo. No hay una forma de resolverlo. Y esto ha sido tan falto de planeación que no fueron capaces de resolver un negocio. Este es un negocio, eso fue lo que montaron. Y es un negocio que con eso, ese 42.8% significa 816 millones de pesos diarios. 816 millones de pesos diarios movilizando esa cantidad de gente. Eso significa que al año, al cumplir un año completo, son 297.840 millones de pesos. Es decir, un negocio de esa magnitud lo quebraron. Lo quebraron. Y quebraron ese negocio y quebraron a la gente de Metrolínea, a todos esos transportadores, y van a quebrar a los transportadores tradicionales. Y eso va a ser un conflicto. Yo creo que el conflicto va a terminar en unos enfrentamientos inmensos, grandes. Porque además de todas las afectaciones que hay de los usuarios que están allá, también hay intereses económicos cruzados. Y cuando hay intereses económicos cruzados, la gente se revienta y la gente sale a pelear. Los transportadores que fueron allá al debate que nosotros citamos señalaron eso claramente. Bueno, ¿yo qué voy a hacer que tengo un bus y yo vivo de ese bus, o yo tengo dos buses, qué hago? Sencillamente, para yo resolver el problema de Metrolínea, saco el bus y mando a comer a mi familia a aguantar hambre. Eso lo decía la gente. Y ese es el reflejo de todas las cosas, con el agravante de que lo que se está ofreciendo no resuelve el problema, porque además le aumentan los costos a los usuarios, los costos en dinero y los costos en tiempo, que tienen valor también en dinero. Entonces, la verdad es que yo le decía a Jaime Rodríguez, yo le decía, ustedes se metieron, y la otra señora que es la secretaria, un chicharrón que se comió el Partido Liberal. Ambos son del Partido Liberal, ¿verdad? Y entonces le están respondiendo, y le están respondiendo a la gente, es compañeros de agua tibia, decirle cómo se meten, y el problema está agravado. Entonces tiene que resolverse el problema. También le dice a los otros señores que están de todos, están los conservadores, están los del PIN, están los de la U, están todos, ¿verdad? Y entonces nosotros, que somos la única voz de oposición, entonces reflejamos toda la realidad y decimos, si esto tiene que buscarse una solución en donde tiene que intervenir el gobierno, porque ninguno de ellos quiere pelear con el gobierno nacional. Prefieren pelear con la gente, prefieren reprimir a la gente, prefieren imponer eso a reclamar, hacer un reclamo justo al gobierno nacional. Y un reclamo justo al gobierno significa que hay que resolver el sistema de transporte ofreciéndole alternativas de movilidad, agilidad y de costos razonables a la gente, como también hay que darle posibilidad de que gente, empresarios que están en el transporte, que viven de eso, tenemos que defender esa fuente de trabajo de ellos también. Tenemos que hacerlo, no hay una manera. Es decir, toca medir de que esos empresarios que tienen el pequeño bus, el que tiene dos buses, el que tiene 5, 10, inclusive el que tiene, esa gente presta un servicio que está allá, y hay una responsabilidad del Estado con ellos, y hay una responsabilidad con la comunidad en general que utiliza el servicio. Entonces, un poco yo diría que sería bueno que si pudiéramos tener, yo creo que Gerardo debe ser ese día, ustedes uno allá, hacer una exposición de esta, y nosotros de hecho le invitaríamos. O sea, de hecho yo como diputado haría la invitación a que el doctor Gerardo hiciera una exposición como esa en esa audiencia, ¿verdad? Que explicara todo el detalle de allá.
que pudiéramos decir que podemos unir causas de mucha gente para que realmente todos tienen la esperanza de que este es un problema que se va a resolver cuando entre en servicio la novena. Pero eso no es cierto. No es cierto, porque esa es una vía que cuando entre en uso ya es insuficiente para la movilidad que hay. Ya es insuficiente. No es una respuesta, es decir, las respuestas están dando tardía, ya son muy tardes. Esto va a colapsar, y va a colapsar más con todas las facilidades que hay de la gente. Cuando entren los TLC en funcionamiento, la gente le va a quedar más fácil, si es que tiene recursos, de comprar un carrito, que ya hoy lo compra, el de segunda lo puede comprar en 4 millones de pesos, y el otro ya lo compra a plazo mucho más largo, compra una moto, y ya entonces todo tiene una moto. Eso es lo que va a hacer. Además que eso es lo que están promoviendo, que la gente consuma más esos bienes. A ver, la inversión yo creo que va por el orden de unos cercana al billón de pesos. A un billón. Porque todo lo que fue la construcción de la autopista Florida, Bucaramanga y Bucaramanga hasta La Virgen, todo eso se manejó en concreto, y eso está en pavimento rígido. Se construyeron andenes, eso costó un mundo de plata. Las estaciones que hay entre Florida y Piedecuesta están por el orden de unos 70, 80 mil millones de pesos. Más o menos, yo creo que esa inversión está cercana al billón de pesos. Porque tenemos que tener en cuenta también lo que es el parque automotor. Cada carro está por el orden de los 900 millones de pesos, de los articulados. Eso más o menos. Ahora, para mirar una posible solución, tendría que mirarse muchas cosas para poderla sacar adelante. Primero, habría que darle un vuelco total a cómo está en este momento estructurado el sistema, por lo que les digo. Hay que buscar evitar en lo posible el transbordo de la gente, porque eso le quita muchísimo tiempo. Yo pierdo mucho tiempo en el transbordo porque mis frecuencias no son exactas. Si usted oye, la mayor queja del usuario es que nunca las frecuencias, que pasa faltando que en 5, que en 20, que en 30 minutos, usted nunca podrá tener su tiempo pormenorizado. Ahora, tendría que hacerse un desestímulo muy fuerte del servicio particular, porque si ustedes ven, la mayor afluencia que hay en el servicio particular, el vehículo lleva uno y máximo dos personas. Y si miramos las cifras, más o menos en el área metropolitana estamos hablando de que hay matriculados unos 200.000 vehículos. Eso ya le está quitando 200.000 usuarios. ¿Sí? Ahora miremos las motos. Las motos estamos por el orden de los 200.000 motos en el área metropolitana. Solo Girón tiene matriculadas 120.000 motos. Florida, ¿ah? Ya subieron, bueno, 132.000 motos tiene Florida Blanca. Girón. Florida Blanca tiene 90.000. Piedecuesta tiene 7.000. Y Bucaramanga tiene como 25.000. Lo que menos tiene, increíble, Bucaramanga no matriculadas. Pero estamos hablando de más de 200.000 motos. Y si a esas 200.000 motos hay que también entrar a desestimularlas, porque si hay una cosa importante es que Bucaramanga es una meseta y no hay más para dónde estirarla, la tierra no estira. Ese es el pequeño problema. ¿Dónde vamos a hacer las vías? El famoso viaducto de la Novena, y se acordarán lo que les digo, el viaducto está quedando muy lindo y va a quedar muy hermoso, pero no tiene, al terminar, no tiene accesos, está sin acceso. Entonces no hay ni por dónde entrar ni por dónde salir. Entonces eso va a llegar un río de carros a una intersección muerta. Lo que se hizo en Quebrada Seca,
que fue un rompoy, eso no podía haberse hecho. Esos rompoy desde el año de 1980 se declararon que no era solución para el tránsito, sino era un problema. Y si ustedes observan el rompoy de la Quebrada Seca, inclusive lo semaforizaron. Y yo no he visto esos semáforos prendidos ni un solo día. ¿Y sabe cuánto vale semaforizar ese cruce? Vale 180 millones de pesos. Y esos 180 millones de pesos están ahí enterrados. Y yo quisiera que alguno de ustedes me diga, no, es que yo lo vi funcionando el semáforo tal día. No, yo nunca lo he visto. Ahora, si el viaducto La Novena, desde hoy mismo, no se abre la licitación, porque usted sabe que esto es tiempo, abrir la licitación, adjudicarla, bueno, todo, por lo menos 4 o 5 meses. ¿Para cuándo está proyectada La Novena para entregarla? Dicen que para febrero. Si no tiene usted listo todos los accesos, ¿qué va a hacer usted con ese mundo de carros allá? Allá se va a volver una locura. La carrera 15 con calle 36, eso exige, con 56, eso exige obligatoriamente un paso de nivel por encima o por debajo, porque es que ya no hay. Entre la carrera 15 y la carrera 21, póngale que hayan 70 metros, y el flujo vehicular que le bota a la 56 y le bota a la carrera 21, en 30 segundos está saturado, está lleno. Y hay que hacer un paso de nivel por donde sea. Si ustedes transitan por ese sector, van a ver que lo que les digo, y si no, hagan la prueba para que vean que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. ¿Sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es obras de infraestructura. Obras de infraestructura. Si no hay obras de infraestructura, nosotros estamos en un desbalance total. Mientras el parque automotor crece a un ritmo de un 7%, 10% anual, la infraestructura crece en el 0.00%. Díganme, ¿cuánto hace que Bucaramanga no le tengan una obra? Que ustedes se acuerdan. La carrera 15, en cambio de ampliarla, Metrolínea la encogió. Yo no sé por qué. Vayan ustedes hacia el norte. Y la carrera 15 era de 3 carriles. Vaya, mire a ver cuánto quedó 2 carriles. ¿A cambio de qué? La carrera 33, que desde época del doctor Luis Fernando Cotepeña estaba proyectado el transporte masivo, le ampliaron los andenes y redujeron a 2 carriles. En este momento, por la carrera 33, están votando los padrones. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo va a durar esa carpeta asfáltica con esa repetición de cargas de los vehículos? Y todo eso tiene que verlo la administración, porque es que no puede usted ser ciego a lo que está pasando y a lo que usted está mirando y a lo que usted está diciendo. Vean darle un giro a un padrón en la carrera 33 con calle 56. Esos conductores hacen sus proezas para poder pasar por ahí. Porque es que los radios de giro de la ciudad no estaban diseñados para ese tipo de voz. Es así de sencillo. Los radios de giro de nuestra ciudad no los proyectaron para el futuro, se hicieron para el momento, lo que siempre hemos hecho. Nosotros hemos siempre sido inmediatistas. ¿Qué necesitamos? Arreglemos lo de hoy, mañana Dios proveerá. Esa no es la figura, nosotros tenemos que proyectar lo que se ve. Entonces, para salvar el transporte masivo se necesitan muchas cosas. Yo diría, desestímulo primero del vehículo de servicio público, de particular, total. Si usted mira, todas los señores que vienen en Ruitoque, todos tienen 3 carros, porque tienen esposa, papá e hijos. Y a usted no se puede montar en bus, porque allá la gente no monta en bus. Entonces, mire el flujo vehicular de sur a norte a las 7 de la mañana. 2 pasajeros en cada vehículo. Y son los que más se quejan. ¿Ven? Las motos. A las motos hay que darle alguna solución. No las podemos prohibir porque estamos en un libre comercio, pero por lo menos debemos pensar en suprimir el peatón, el parrillero. Porque es que el parrillero, ya eso se volvió ya, es una cosa terrible. El parrillero, mientras usted está aquí, el otro está robando. Todas las motos están así. La inseguridad se está triplicando. Hay que volverse más drástico con las vías. Pasen ustedes por la calle 56, pasen por la carrera 27, que la carrera 27 era la vía más rápida. Ahora hicieron un supermercado antes de llegar a la 56. A ver ese nudo que se forma, porque están los carros de los señores cargando el supermercado.
Entonces, nosotros a veces hablamos de muchas cosas, pero se nos olvida que la disciplina tiene que empezar por nosotros. ¿Cuántos de nosotros dejamos el carro ahí un momentico mientras pueda hacer la diligencia? Y eso, nosotros nos podemos dar ese lujo. Porque no nos podemos dar ese lujo. Entonces, si ustedes miran Europa, Estados Unidos, el ejecutivo más ejecutivo monta en su metro, en su bus, eso no pasa nada. Pero no hay que usted montarse aquí a un transporte masivo, es perder estatus. Y lo más berraco es que está quebrado, y por eso no es en el